makes me scream. Hey, people makes me suffer till all night long. ¿Qué oles? Hoy quiero platicarles de algo inaudito que la verdad solo podemos pensar que ocurre con la colaboración y corrupción de muchos. En la Embajada de México en los Estados Unidos, en Washington, D.C., desaparecieron los archivos del archivo, y valga la redundancia, de la sede diplomática referentes al historial de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, el presidente que nunca sabe nada, y si sabía, pues no sé, se le olvida. Cuando estaba llevándose a cabo el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera en la Corte Federal en Brooklyn, Nueva York, la gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó al archivo de la embajada buscar documentos que pudiesen dar un atisbo de lo que hacía Genaro García Luna como secretario de Seguridad cuando viajaba a los Estados Unidos, no solo a Washington, D.C., porque la regla diplomática es que cuando un secretario de Estado viaja a otro país, la embajada mexicana en dicha nación, no solo recolecta la información, sino que hace una especie hasta de síntesis, con la bitácora de los encuentros, con un resumen de lo que hizo, con quienes se encontró y las conclusiones a las que se llegaron. Pues de Genaro García Luna no hay absolutamente nada. En el momento, cuando estaba el proceso judicial en Brooklyn en contra del Chapo, recordemos que se mencionó a Genaro García Luna como protector de la fracción del cártel de Sinaloa manejada por Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Se le acusó todavía no se le acusaba, que recibía portafolios repletos de millones de dólares. Una situación complicada en ese sentido, pero no lo dieron por tan relevante en el momento. Sin embargo, el 9 de diciembre del año pasado, cuando García Luna fue detenido en la ciudad de Dallas, Texas, acusado ya formalmente por el Departamento de Justicia de narcotráfico y de ser protector a cambio de sobornos del cártel de Sinaloa, ahí sí se buscó con más ahínco la información en los archivos. Nuevamente, la búsqueda resultó en cero. No hay nada, se perdieron. Al enterarme de esto, lo primero que hice, y que es una regla reporteril, fue buscar a las personas que pudieran haber estado involucradas en esto. ¿Quiénes eran? En todo sentido, pues los ex embajadores. En el caso del sexenio de Felipe Calderón, el embajador era Arturo Sarucán durante todo el sexenio. Este hombre no solo tenía el oído y la voz latente de Calderón, sino que también era un férreo defensor de la estrategia militarizada contra el narcotráfico y de la iniciativa Mérida, que era puntal de las estrategias de Genaro García Luna. Le mandé un correo electrónico a Arturo Sarucán y me respondió que no iba a platicar conmigo. ¿Quién reemplazó a Arturo Sarucán? Eduardo Medina Mora, el exministro de la Suprema Corte, que cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública, él fue procurador general de la República con Felipe Calderón. Antes ya había sido director del CISEN, esa entidad que ahora desapareció dedicada al espionaje político y otras actividades en México. Genaro García Luna era director de la Agencia Federal de Investigaciones, sexenios panistas. Le envié 2 correos electrónicos a Medina Mora, a quien se le menciona en el caso de Rápido y Furioso, que sí sabía y por lo tanto también sabía Felipe Calderón del trasiego de armas de Estados Unidos a México. No me contestó. Después busqué a Miguel Bazáñez, quien reemplazó a Medina Mora como embajador. Él me contestó honestamente, este profesor, que cuando llegó a Washington, pues la verdad no había razón por la cual se tendría que fijar en esos archivos. Estaba enfocado al tema migratorio y es válido. Carlos Sada ocupó el puesto que dejó Bazáñez cuando fue despedido
por Claudia Ruiz Massieu como canciller mexicana. Sada tiene problemas muy graves de salud y desistí no buscarlo, por lo tanto, porque incluso sé que no es el momento, ni siquiera me hubiese su familia aceptado tomar la llamada. El último embajador peñista, antes de que llegara Marta Bárcena como embajadora de México, la primera mujer que ocupa este puesto en Washington, Jerónimo Gutiérrez, encabezó la titularidad de la embajada. Hablé por teléfono y me contestó que la verdad no se fijó en los archivos, ya que su misión, y es cierto, fue invocarse a la renegociación del Tratado de Comercio con México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC. Así es que ustedes hagan conclusiones. 2 ex embajadores, uno ex procurador, jefe del CISEN y otro embajador durante todo el sexenio de Calderón, que no ha hablado precisamente sobre el tema Genaro García Luna, no quisieron reportar el cuestionamiento. Me enteré por otros funcionarios que colaboraron con Genaro García Luna en la oficina de la Policía Federal, que 2 meses antes de que se acabara el sexenio de Calderón, llegó a Washington el ingeniero Roberto Reina Delgado, secretario privado de Genaro García Luna. Pidió dinero en efectivo a la embajada, se lo dieron, compró una camioneta Escalade último modelo, 2002 en ese momento, y se fue manejando desde Washington a la ciudad de Miami, Florida, en donde abrió una oficina o agregaduría de la Secretaría de Seguridad Pública en el Consulado General de México en Miami. Ahí estuvo hasta que concluyó el sexenio, porque después cerraron esa oficina, ya no existió, no tenía razón. Lo que les quiero comentar, que casualidad, justamente a Miami, Florida se fue a vivir Genaro García Luna después de dejar el puesto en México y antes de ser detenido. Las coincidencias creo que no se dan tan así de sencillas. Roberto Reina Delgado fue uno de los beneficiados por las asignaciones que le dio Genaro García Luna. Entre los muchos documentos desaparecidos yo les quiero comentar algo que nada tiene que ver con eso, porque yo los recibí unos cuantos antes. Se encuentran documentos como este. No están en los archivos de la embajada. A mí me los envió alguien anónimo desde el año pasado, antes de que los empezara a buscar la embajada, y que no son todos los que andaba buscando. Yo recibí un juego, y como estos se dictan las agendas de Genaro García Luna cuando venía a Washington. Aquí, por ejemplo, se habla de que se reunió con el entonces director de la CIA, David Petraeus, y viene justamente el nombre de Roberto Reina Delgado como parte de esa comitiva numerosa que acompañaba en aviones al secretario de Seguridad Pública a Washington. Así es que alguien tendrá que responder a la misteriosa desaparición de estos documentos, repito, todos relacionados a Genaro García Luna, que en el 4 de junio va a volver a ser sujeto de una audiencia preparatoria para su juicio en Nueva York, donde se le acusa de narcotráfico. Y quiero cerrar por último diciendo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer sus mejunjes en contra del COVID. Dijo que está tomando hidroxicloroquina, que se utiliza para combatir a la malaria, y que ya patólogos, científicos, epidemiólogos, médicos han dicho que nada hace en contra del COVID-19. Ya nada más falta que Trump diga que un día de estos está tomando Clarasol para combatir al COVID. No se olviden que hay muchos en Estados Unidos que le creen todo al mandatario estadounidense. Ahora sí ya me voy, pero les quiero hacer una recomendación. Ya está en la plataforma de iTunes y también de Spotify mi nuevo podcast, Cada 7. Así se llama. Y así se llama la cuenta en Twitter. Tenemos un canal en Telegram. También está en YouTube y en Facebook, Cada 7. En esta ocasión hablamos con la embajadora Marta Bárcena sobre la situación de los mexicanos en Estados Unidos. Y se estrena también un cartón político de Chema, un gran caricaturista mexicano que vive en los Estados Unidos. No se lo pierdan, Cada 7. Hasta la próxima, y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.
see the pain of the world, oh, and I carry it home.